Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy, 25 de agosto, continuamos con estudios bíblicos con nuestro hermano Agustín Afonso, libro de Éxodo. Y clase pasada estuvimos en Éxodo capítulo 6. Usted puede, por favor, abrir su Biblia y acompañarme en la lectura para refrescar, para hoy continuar con nuestro hermano Agustín, capítulo 7 de Éxodo en adelante. Dice la palabra de Dios, Éxodo 6:1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Igualmente, sabemos lo que está sucediendo, que este Moisés ya está emprendiendo la obediencia a Dios, está ejecutando las ordenanzas que Dios le está dando, de que él tiene que ser el instrumento para librar al pueblo hebreo por las señales que Jehová va a realizar desde los cielos. Y habían tres señales que ya Dios le había dado a Moisés para que creyesen en su anuncio, sobre todo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Eran tres señales para que él creyera, para que ese pueblo creyera. Y recordemos que la vara se convertía en serpiente, la mano se convertía en leprosa, luego la volvía a meter en el seno y estaba sanada, y el agua derramada del río Nilo en tierra se convertía en sangre. Entonces esto iba a ser para eso. Y también darles confianza de que ellos podrían salir de allí. Son muchos años de estar siendo oprimidos en Egipto. Dice el verso 2, habló todavía Dios a Moisés y dijo: yo soy Jehová, y aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Fíjate que hay algo que siempre refresco y recuerdo de los estudios de Génesis con mi hermano Roberto, y es que Dios es un Dios de vivos, así como está diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No estamos hablando de que son personas que han muerto y ya no existen más, sino que para Dios están vivas. Igualmente, hay ejemplos bíblicos, tenemos Nuevo Testamento, por ejemplo, uno de ellos en el Evangelio de Sinóptico, que usted puede ver la vida de Jesús. Jesús se transfigura y le apareció nada más y nada menos que Moisés y Elías. Ahí está. Dice la palabra en el verso 4: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Cuál es el pacto que estableció con Moisés, perdón, con Abraham, con Isaac y con Jacob? Uno de los pactos que recuerdo que estudiamos, que era la promesa de: serán benditas en tu simiente, Abraham, todas las naciones de la tierra. Y así como la arena del mar es incontable, la estrella de los cielos es incontable, así será tu descendencia. Y igualmente hay pactos, no tan solo ese, también hay otros pactos que engloban también lo que ha hecho Dios con esta tierra. Dice verso 6, entonces Dios se acuerda de ese gemido, de ese sufrimiento. Dios está en completo control de lo que ocurre en su creación. No crea usted que su sufrimiento va a pasar por alto, o su tribulación, o su angustia, o su dolor no llega a presencia de Dios, o Dios no está al tanto de lo que ocurre en sus vidas. En el Nuevo Testamento sabemos que los apóstoles, sobre todo Pedro, me acuerdo, que es necesario que por un poco de tiempo entendamos que la tribulación nos va a servir a nosotros para purificar nuestra fe. Y dice, y así Dios prueba nuestra fe, y cuando somos probados, según Santiago, eh, realmente las pruebas nos hacen decidir si realmente queremos servir a Dios. Dice el verso 6: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros seréis como yo, Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que
la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo las daré por heredad, yo Jehová. Ahí recuerdo cómo mi hermano Agustín hacía referencia a esos 7 os, que son los que acabamos de leer del verso 7 al verso 8. Ahí os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré. También el que os sacó de las tareas pesadas, os meteré. Y estamos hablando de que y os la daré. Son las promesas que era el pacto que Dios había hecho a Abraham y le iba a dar la tierra por heredad. Sabemos que por lo que ya hemos estudiado y sabemos un poco, ahora estamos estudiando más a profundidad este libro, pero sabemos que Moisés no pudo ver, no pudo habitar en la tierra, sino que la vio de lejos. De esta manera Moisés, dice el verso 9 a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu, porque ellos tienen congoja de espíritu. Tiene que preguntarse, ¿y por qué hay tan dura servidumbre? Porque Faraón les ha dicho, ustedes están ociosos, ustedes quieren ir a adorar a Dios allá en el desierto, tienen sus pensamientos ociosos, tienen mucho tiempo libre, ahí les quitó la paja para la fabricación de ladrillos sea aún más difícil y solicitándole el mismo tiempo de entrega de las mismas cantidades que cuando se les entregaba la paja para la elaboración del ladrillo. Dice el verso 12, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escucharán siendo yo torpe de labios? Fíjate cómo nuevamente Moisés está diciéndole a Dios que necesita ayuda. Entonces habló Jehová a Moisés y Aarón y les dio mandamiento por los hijos de Israel y para que Faraón, rey de Egipto, para que lo sacasen de los hijos de Israel y de la tierra. Luego vamos, aquí menciona lo que son las genealogías de los jefes de la familia, aquí aparece los hijos de Rubén, primogénito de Israel, toda la genealogía de, de, de todas estas personas que estuvieron presentes en este momento. Y quiero leer ya el, el verso 27. Bueno, voy a leer un poco el 26. El 26, Eleazar tomó para sí mujer de Futiel, pero un poquito más atrás, perdone usted, los hijos de Corés, 25. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer a los hijos de Futiel, lo cual dio a la luz a Fines, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y aquí Dios está dejando por escritura toda esta genealogía. Y no está aquí por casualidad. En el Nuevo Testamento era muy importante sobre todo para identificar de dónde provenía, sobre todo el Mesías, la, la parte judía con la genealogía, era identificar realmente si provenía de las promesas a través de los profetas que había hecho Dios y que se cumpliese. Si realmente era profeta, tenía que provenir de los levitas. Si era el ungido de Dios, tenía que venir, perdón, de Éfrata, de Belén, según las profecías. Y eso era para dar solidez al mensaje profético, al mensaje evangelístico y sobre todo la venida del Mesías. Para eso, y puedes ver también la genealogía en el libro de Lucas, el libro de Mateos, y allí puede entender usted de dónde proviene y de dónde viene Jesús en este caso. Dice Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Nuevamente Moisés asume o reconoce su debilidad o reconoce su poco don de poder hablar y recurre a Dios que le ayude para que le mande a Aarón. Necesita fortaleza. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano Agustín. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente al estudio de Éxodo, el libro de Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la
la tierra de Egipto. Bueno, como dijo Alejandro, ya estuvimos viendo el capítulo 6. Vemos cómo ya Moisés y Aarón hacen su primera confrontación con el faraón de Egipto, con el rey de Egipto. Y lo que consiguen es simplemente que el faraón se enoje y los ponga cargas más fuertes, o sea, les dé trabajos más fuertes a los israelitas. Y ellos se desaniman, ¿verdad? Y empiezan a desconfiar hasta del mismo Dios, porque cuando Moisés y Aarón hablan con el faraón, en vez de aliviar en las cargas, al contrario, se ponen más pesadas las cargas que ellos tenían que llevar en cuanto a la fabricación de ladrillos que ellos hacían. Tenían no solamente que hacer los ladrillos, sino que ahora tenían que recoger también la paja para hacer los ladrillos y tenían que cumplir con el trabajo que hacían antes, con la misma cantidad, la misma porción de ladrillos que hacían antes. Y eso trajo como consecuencia que ya los israelitas en Egipto no querían escuchar a Moisés. Y es lo que él dice en el capítulo 12, ¿verdad? Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ya ellos no me escuchan. O sea, ellos cuando vieron las señales, las tres señales que Dios le mandó a Moisés y a Aarón que hiciera delante de los ancianos, delante de los israelitas, ellos no solamente creyeron, sino que se inclinaron y adoraron a Dios en el versículo 31 del capítulo 4. Ellos se inclinaron y adoraron. Pero ahora cuando ellos están en una situación peor que la que tenían antes, ya ellos empiezan a desconfiar y empiezan a desconfiar de Dios y a desconfiar del propósito que Dios tenía para ellos con Moisés y Aarón, porque Moisés simplemente les estaba anunciando que Dios los quería sacar de esa esclavitud de Egipto, pero la servidumbre iba a ser, ahora era peor que antes. El trabajo era pesado, era un trabajo muy pesado, y no solamente pesado, sino que los mismos capataces, que eran también del pueblo de Israel, eran azotados por el hecho de que no cumplían con el trabajo que se le había encomendado como esclavos en ese momento. Entonces la reacción de ellos fue no escuchar más a Moisés. Ya el pueblo no me escucha. Dice, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Dice, bueno, si mi pueblo mismo, si mi mismo pueblo no me escucha, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Si yo soy hasta torpe de labios, no sé hablar. Y vuelve Moisés otra vez con la misma situación de que tenía problemas para comunicarse, para comunicar el mensaje que Dios tenía para Faraón. Y el 30 vuelve otra vez a Moisés a decir, y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Y se lo vuelve a repetir otra vez Moisés. Y vemos la paciencia que Dios tiene con Moisés. O sea, Dios lo llama desde la zarza ardiente allá en la tierra cuando estaba con su suegro, en la tierra de Madián. Y Dios le dice que él va a estar con él, que en todo caso pondría a Aarón para que fuera él el que hablara en nombre de Dios o en nombre de Moisés, que Dios le iba a revelar a Moisés y Moisés lo iba a decir a él y el que iba a comunicar el mensaje. Con todo y eso, él sigue insistiendo con Dios de que él es torpe de labios y que el Moisés, que Dios, que el faraón no lo iba a escuchar, no lo iba a escuchar, si ni siquiera el pueblo de Israel lo estaba escuchando. Entonces, vemos la paciencia de Dios con Moisés en ese momento. Y Dios simplemente le contesta. Y vamos a verlo en el capítulo 7 ahora del libro de Éxodo. ¿Cómo le contesta Dios a Moisés con toda la paciencia del mundo ante las palabras que Moisés está manifestándole a Dios en ese momento? Y es que Dios sabe quiénes somos. Dios sabe que nosotros somos polvo. Dios sabe que somos polvo. Él tiene paciencia para con nosotros. Somos creación, ¿verdad? Pero somos polvo. Y Dios tiene toda la paciencia con nosotros y Dios simplemente quiere cumplir su propósito, la razón por la cual el pueblo de Israel estaba en Egipto y por la cual también los quería libertar de Egipto y por la cual también vinieron las 10 plagas que vamos a ver más adelante. Dios tiene siempre propósitos y los propósitos de Dios siempre se van a cumplir, aunque las situaciones que se vivan no sean situaciones que podamos entender. Y eso pasó en el tiempo de Egipto, ¿verdad? Del pueblo de Israel en Egipto, y pasó en el tiempo de los israelitas ya cuando llegaron a la tierra prometida, y sigue pasando hoy en día. Hay situaciones que a veces no entendemos, pero Dios siempre tiene una razón para las cosas que suceden en nuestras vidas. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 1 al versículo 7. ¿Quién lo puede leer? Te lo leo, hermanito. Lea, hermanita.
Éxodo capítulo 7. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto más señales y mis maravillas. Y mis maravillas. Y Faraón no oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83. Cuando Ok, gracias, hermanito. Ok, entonces vemos cómo Dios le contesta a Moisés después que él le dice que es torpe de labio y cómo pues él podría hablarle al faraón. Jehová simplemente le dice, mira, yo te he constituido Dios para faraón. No porque Moisés sea un Dios. Fíjese que lo colocan acá en la Biblia con una D minúscula, no refiriéndose al Dios verdadero. Pero un Dios en qué situación, ¿por qué razón? Porque él iba a comunicar un mensaje a Faraón. Así como Dios comunica mensajes a nosotros, nos comunica o comunicaba mensajes por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, y hoy nos comunica mensajes también por medio de la palabra de Dios, por medio de su palabra, que es la Biblia. En ese momento, el que iba a comunicar el mensaje era Moisés. Él iba a ser como Dios. Y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, el que iba a comunicar el mensaje era Moisés a Aarón. Aarón iba a trabajar como si fuera un profeta, y el Aarón es el que iba a comunicar el mensaje a Faraón. O sea, Dios a Moisés, Moisés a Aarón y Aarón al Faraón. ¿Y cuál era el mensaje que Dios le estaba comunicando al Faraón? Deja ir a mi pueblo. Deja que mi pueblo salga a rendirme homenaje, a adorarme allá en el desierto. Eso es el mensaje. Dice el versículo 2, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces el mensaje de Dios siempre fue claro. Era un solo mensaje. Deja ir a mi pueblo de tu tierra al desierto 3 días de camino para que me adore, para que me rinda homenaje allá en el desierto. Ese siempre fue el mensaje de Dios. Dios tenía el propósito de sacar al pueblo de Israel para cumplir con el pacto que él había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿verdad? Y el pacto que él había hecho no solamente era multiplicar a su pueblo, sino que iban a heredar la tierra. Ellos iban a heredar una tierra, Dios les tenía una tierra donde ellos habían habitado como extranjeros sin saber que esa era la tierra que Dios tenía para ellos, que era la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Y esa es la tierra, lo que él había prometido a Abraham, y tenía que cumplirlo, y lo iba a cumplir. Dios cuando promete algo, Dios cuando hace un pacto, él siempre cumple el pacto que promete. Y en este caso lo iba a hacer. Y él tenía que hacer que el faraón pudiera dejar ir al pueblo para poder cumplir ese pacto. El 3 es interesante, este versículo 3 del capítulo 7. O sea, el propósito de Dios, ¿cuál era? ¿Cuál era el llamado que Dios estaba haciendo para el faraón? Deja ir a mi pueblo. O sea, ¿cuál era la voluntad que Dios tenía en ese momento? ¿O cuál era el deseo que Dios tenía en ese momento? Era deja ir a mi pueblo. Pero el versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Por qué si Dios quería que el pueblo de Israel saliera
de Egipto a una tierra que Dios le iba a dar, que es la tierra de Canaán, ¿por qué Dios endurece el corazón de Faraón? O sea, ¿cuál es la razón que Dios tendría para endurecer el corazón de Faraón? Si vemos en cuando vemos las plagas, vemos que Dios en todas las ocasiones, no todas, algunas el Faraón endurecía su corazón y otras Dios endurecía el corazón de Faraón. Y vamos a ver en el capítulo, por lo menos el capítulo 8, vamos al versículo 19. Dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció. Aquí dice, el corazón de Faraón se endureció cuando vemos la plaga de los piojos. En el capítulo, en el de las moscas, el capítulo 8, versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Aquí volvemos a ver a Faraón endureciendo su corazón. En el capítulo 9, en el versículo 7. Entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Volvemos a decir que el mismo corazón de Faraón se endureció. En el versículo 12 dice, pero cuando vemos la plaga de las úlceras, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Volvemos a ver que Dios endurece en este caso el corazón del Faraón para que no los deje ir. El 35 de ese mismo capítulo, la plaga del granizo. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. El de las langostas, en el capítulo siguiente, capítulo 10, el versículo 20, dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Y vemos que en este caso, por lo menos, bueno, y también en otros casos, ya Faraón estaba dispuesto a dejar ir al pueblo de Israel. En uno puso condiciones, que vayan ustedes, pero no pueden ir su ganado. En otro, bueno, vayan. Pero volvió otra vez Dios a endurecer el corazón de Faraón para que no dejara ir a su pueblo. Ahora, ¿por qué razón Dios endurece el corazón de Faraón y por qué el corazón de Faraón se endurece? Hay teorías, hay muchas teorías, pero podemos ver en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo habla de este corazón del Faraón que se endurece. Versículo 17 del capítulo 9 de Romanos. Dice así, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fíjese un dato interesante, lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, lo que dice la escritura. Para esto mismo te he levantado. ¿Quién levantó a Faraón? Dios. Jehová levantó al Faraón. Para mostrar en ti mi poder. O sea, ¿qué estaba haciendo Dios? Mostrando en Faraón su poder, ¿verdad? El poder de Dios. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué había pasado? Ya el pueblo de Israel se había apartado, no se había apartado, pero ya habían pasado muchos años, tenían 430 años en Egipto. Ya ellos prácticamente no se habían olvidado de Dios porque ellos clamaban a Dios para liberación, ¿verdad? Porque Dios escuchó el clamor del pueblo y ellos seguían orando a Dios. Pero ya las costumbres egipcias y la vida de los egipcios se había transformado y ellos se habían adaptado a la vida de Egipto y ellos tenían que ser convencidos, ellos mismos tenían que ser convencidos de que Dios tenía poder, de que Dios era poderoso y que Dios existía y que Dios podía hacer lo que él quisiera, porque Dios era todopoderoso. Y por eso Dios levanta a Faraón para mostrar, ¿verdad? En ti mi poder. Y no solamente para el pueblo de Israel, también para el pueblo de Egipto, para que el pueblo de Egipto, como tenían un dios pagano, tenían dioses paganos, ellos adoraban dioses paganos, ellos tenían que reconocer quién era el Dios verdadero. El faraón, como sabemos, era sanguinario. Por lo menos cuando nace Moisés, él manda a matar a todos los niños que nacieran varón, ¿verdad? Y como las parteras no quisieron hacer el trabajo, empezaron a revisar todas las casas de los hebreos y todo niño que consiguieran lo ahogaban en el río Nilo.
O sea, ellos eran sanguinarios, eran personas que no les importaba nada. Y Dios tenía que hacer algo en ese respecto. Es lo que yo he analizado y es lo que yo he visto. Dios tenía que hacer algo con ese respecto. Dios tenía que transformar. Dios tenía que transformar y hacer que el mismo faraón aceptara que Dios era uno, que creyera en Dios verdadero y dejara de creer en esos dioses paganos que ellos habían conocido y que ellos adoraban. Vamos a seguir leyendo Romanos 9:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Fíjese, Dios es soberano. De manera que de quien quiere, él tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿A quién endureció? Al faraón. Ahora Dios tuvo misericordia y del que quiera tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, ¿por qué Dios tiene unas cosas para uno y otras cosas para otro? ¿Por qué con unos tiene misericordia y con otros endurece? Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene una razón por la cual lo hace. 19 es la pregunta que nos hacemos nosotros, el versículo 19 del capítulo 9 de Romanos. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, si tú eres el que me endureces mi corazón para que yo no haga lo que tú quieres que yo haga, entonces ¿por qué me echa la culpa a mí ahora? ¿Por qué me razón me inculpas? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? O sea, ¿quién resiste a su voluntad? O sea, Dios tiene el dominio. Dios hace su voluntad y si Él me endurece, yo no voy a hacer lo que Él quiere que yo haga, como pasaba en el caso de Faraón, que era deja ir a mi pueblo. 20 dice, más antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, ¿quién eres tú para que juzgues o te pongas a discutir con Dios? O sea, hay cosas de Dios que nosotros no entendemos. Tenemos ciertas cosas que podemos deducir de Dios en cuanto a mostrar su poder, en cuanto a mostrar su soberanía, ¿verdad? En cuanto a mostrar quién era Él realmente, pero yo no puedo altercar con Dios porque Él tiene la razón, las razones por qué hace las cosas, las razones por las que Él hizo esto. Más, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, ¿por qué me hiciste así? ¿Quién es el vaso de barro? ¿Quién me formó? Nosotros somos el barro, somos el vaso de barro y Dios nos formó. El vaso de barro no puede reclamarle a su hacedor por qué me hiciste así o por qué razón esto pasó conmigo. Porque Dios, el que hace el vaso, tiene un propósito por el cual te hizo así. O no tiene potestad, dice el versículo 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro. O sea, yo no soy el que tengo potestad sobre el barro como alfarero, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Fíjese que es extraño, ¿verdad? A veces nos hace difícil entender estas cosas, pero sabemos que Dios desde la fundación del mundo, o desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan para redimir al hombre. Antes que el mismo mundo fuera hecho, antes que el hombre fuera creado, antes que existiera la humanidad, antes que existiera nada, ya Dios tenía un plan para redimir al hombre. O sea, Dios tenía el plan de crear al hombre. ¿Y por qué Dios quería crear al hombre? Dios quería crear al hombre para que fuera un pueblo que lo alabara y lo glorificara por la eternidad. Un pueblo que quisiera adorar y seguir en el camino de Dios voluntariamente y no obligado, como pasaba con la ley, que tú tenías que cumplir las cosas por obligación, mientras que el cristianismo o la ley espiritual es tú cumples porque quieres hacer la voluntad de Dios, porque lo deseas de esa manera. Es una manera como, es el cambio de corazón que existe en nosotros. La ley obliga, la ley de Israel obliga, la ley espiritual transforma. Son cosas distintas, ¿verdad? Entonces tú no puedes altercar con Dios, tú no le puedes decir al alfarero por qué me hiciste así, y el barro no puede reclamar la razón por la que el alfarero lo hizo de esa manera. Y dice que del mismo barro Dios hace un vaso para honra y otro para deshonra, y porque Dios quiere cumplir su propósito. Con Moisés y con el faraón, Dios estaba cumpliendo su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Al final, el único propósito, el propósito principal que tenía Dios era la venida de Jesucristo en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando llega Jesucristo al mundo. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, desde antes de la fundación del mundo, fue redimir al hombre.
iba a redimir, o sea, iba a redimir al hombre, iba a salvar al hombre, porque ya Dios sabía todo lo que iba a pasar desde que Dios creara al hombre y a la mujer. Versículo 2 dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios soportó los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por qué? Porque Dios tenía el propósito de mostrar su poder, mostrar quién era. Tenía que convencer al mundo de esa época, de ese tiempo, quién era Dios. Y nos muestra también a nosotros quién es Él, porque también las escrituras sirven para eso, para mostrarnos a nosotros quién es Él. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria. O sea, ¿qué se hace notorio? Las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿A quién se las mostró? A los vasos que hizo para misericordia, que hizo de antemano para su gloria. Entonces, hay unos que son para gloria y otros para deshonra. En este caso, el faraón fue un vaso para deshonra, pero tenía un propósito, una razón, y era mostrar su poder, su gloria, ¿verdad?, ante el pueblo, tanto de Israel como de Egipto. Volvemos otra vez al capítulo 7 de Éxodo. Entonces acá, en el versículo 3 dice Dios, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea, yo voy a endurecer el corazón de él, de Faraón, y voy a multiplicar mis señales y mis maravillas. Fíjese que Dios habla de maravillas, señales y maravillas. Uno cuando habla de maravillas, uno habla de cosas buenas, o sea, uno cree que es maravilloso porque son cosas que uno considera buenas. Pero cuando aquí Dios habla de maravillas, no necesariamente el hombre la puede interpretar como buenas, pero son maravillas. ¿Por qué? Porque son cosas sobrenaturales, es la manera como Dios muestra su poder ante el pueblo y que llama la atención de todos. Es una maravilla. Y esa palabra maravillas se nombra varias veces en el libro de Éxodo. En Éxodo 3:20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. El versículo 21 del capítulo 4 de Éxodo dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Todas las maravillas que he puesto en tu mano. En Éxodo capítulo 7, versículo 3, bueno, esto ya lo vimos. Éxodo capítulo 11, versículo 9 dice, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Fíjate, el capítulo 11, versículo 9 de Éxodo es importante. Pues dice, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá. ¿Pero por qué no os oirá? Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Entonces Dios tenía un propósito con las maravillas, ¿verdad? Y también tiene que ver con sombras, porque la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, eso es sombra de lo que vendría, de lo que iba a suceder con el Redentor, con Jesús, que iba a nacer muchos años después, pero que era sombra de lo que iba a suceder en cuanto a cuando se establece la Pascua en ese momento. Entonces Dios estaba mostrando sus maravillas. Y Faraón no os oirá. Fíjense, entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿para qué me mandas? O sea, ¿para qué me mandas allá si tú vas a endurecer el corazón de Faraón y ya me estás diciendo que él no me va a oír? O sea, había una razón, había un propósito. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto, versículo 4, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Pero aquí Dios hace la promesa, o sea, yo endureceré el corazón de Faraón, él no los va a oír, pero yo los voy a sacar. ¿Y cómo los voy a sacar? Con grandes juicios. Y cuando habla de esos juicios, habla de las mismas señales y maravillas que Dios iba a hacer ante el pueblo de Egipto y que el pueblo de Israel también iba a presenciar, porque ellos no iban a estar exentos de ver eso, porque ellos a lo mejor hasta se iban a afectar por parte de esas maravillas o esas señales que Dios iba a hacer en la tierra de Egipto. Dice el 5, y es importante el 5 también.
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Qué iba a mostrar Dios? Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. O sea, ese era el propósito. Mostrar quién era, mostrar su poder, mostrar su nombre, ¿verdad? ¿Quién era él? Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ellos van a saber quién soy yo. ¿Pero cuándo lo van a saber? Eso iba a ser paulatinamente, porque Dios iba a enviar varias maravillas, varias señales, ¿verdad? Al pueblo de Egipto, a la nación de Egipto, para mostrar quién era él. O sea, el propósito era que el pueblo de Israel saliera de Egipto, pero el principal propósito era ese, pero el propósito de Dios era mostrar a los egipcios quién era él, quién era Dios. Y no solamente se lo estaba mostrando a los egipcios, sino también se lo estaba mostrando a los israelitas. Porque fíjense que el primer problema que se les presenta cuando les ponen las cargas más pesadas para hacer los ladrillos, ya de una vez dejan de escuchar a Moisés y empiezan a desconfiar de Dios. Ya empiezan a desconfiar de que Dios como que no realmente no había mandado a Moisés o no era Dios el que había hecho eso. Entonces aquí Dios tenía que mostrar, porque el trabajo que ellos iban a pasar cuando llegaran a la tierra de Canaán iba a ser grande y tiene que haber mucha confianza, porque todavía no se hablaba todavía del peregrinar de los israelitas por Egipto, por el desierto durante 40 años. Todavía no se había hablado de eso, aunque Dios ya lo sabía, que eso iba a suceder. Pero ellos tenían que estar preparados. Moisés tenía que estar preparado y el pueblo tenía que estar preparado para confiar en Dios en momentos difíciles, en momentos de calamidad, en momentos de dificultad. Y vemos que más adelante lo vamos a ver cuando ellos salen de Egipto y vemos que empiezan a quejarse de todos ante Dios y se quejan ante Moisés, ¿verdad? Ellos prefieren regresar a Egipto. Allá teníamos que comer, aquí estamos pasando hambre, allá tenemos que tomar, aquí no tenemos agua. O sea, ellos empiezan a quejarse de Moisés y de Dios, con todo y las señales que Dios había hecho para que ellos confiaran y vieran que Dios es poderoso, que Dios es soberano. El 6 dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Fíjese que es interesante que Moisés y Aarón hayan aceptado o hayan hecho o hayan cumplido con la palabra de Dios, hayan cumplido con el mandamiento de Dios, a pesar de que yo creo que ellos no entendían lo que estaba pasando. Ellos no entendían por qué Dios hacía esto, por qué Dios va a endurecer el corazón de Faraón, por qué Dios me dice a mí, no te va a oír, pero igual ve y habla con él. Y diles, deja ir a mi pueblo. Pero ellos hicieron como Dios les mandó. Así lo hicieron. Y eso es importante, porque a veces queremos buscarle significado a algunas cosas. O sea, si no hay una lógica en nuestros pensamientos, tendemos a desconfiar o a buscarle la lógica a las cosas que muchas veces no podemos comprender para poder creer, porque muchos creen si ven, como dijo Tomás, ¿verdad? O sea, si yo veo, creo, pero si yo no veo, no voy a creer. Y a veces nos pasa a nosotros eso, tenemos que conseguir las lógicas a las cosas para poder confiar y creer en lo que Dios nos está diciendo. Pero aquí Dios le dice cosas que para ellos no eran lógicas. Lo voy a endurecer y él no te va a oír, pero ve, igual. Y ellos hicieron como Dios les mandó. Y fíjese la edad que tenía Moisés y tenía Aarón. Ellos eran hermanos y Moisés tenía 80 años, Aarón tenía 83 años, versículo 7. Fíjese a la edad que comienza el ministerio de Moisés y de Aarón. O sea, para nosotros, Moisés sabemos que murió con 120 años, porque tuvieron 40 años en el desierto y él murió ya antes de entrar a la tierra prometida. Pero 80 años ya era una edad avanzada, ya era una edad que uno puede decir que es una persona anciana, ¿verdad? Una persona ya de edad. Y con todo eso ellos comenzaron sus ministerios, el trabajo que Dios les encomendó a esa edad, y lo aceptaron y lo hicieron, a pesar de que Moisés puso muchas quejas o puso muchos peros, pero igual fue a hacer el trabajo. Y Aarón es el único que no se escucha que haya puesto algún tipo de inconveniente o algún pero para hacer la voluntad de Dios. Él simplemente aceptó la palabra de Moisés que Dios le daba y fue junto con Moisés a hablar con el faraón. Y a veces nosotros creemos que ya somos muy viejos para hacer el trabajo, pero no es así. Toda edad es, si Dios me manda,
es porque Dios sabe que yo puedo hacer el trabajo, sea cual sea la edad que yo tenga. Pero si Dios me da un desafío, yo puedo cumplir, porque Dios nunca nos da algo que nosotros no podamos hacer. Dios siempre nos va a dar algo que nosotros podemos hacer. Pues Dios capacita a nosotros, nos capacita para poder cumplir con el trabajo que Dios quiere que hagamos. Y en este caso, Moisés vemos después cómo él trabaja en el desierto, ¿verdad? Después que recibe las tablas y cómo el pueblo consultaba con él y todas las cosas, porque fue capacitado por Dios para hacer el trabajo. En los versículos siguientes, versículo 8 al versículo 13, vemos cuando ellos llegan a visitar o el segundo encuentro que tienen con el faraón, ya cumpliendo con la palabra de Dios. ¿Quién lo puede leer? Versículo 8 al versículo 13. María, María. la hermana María. Hermano, usted dijo del versículo 8 al 13. 13. Ok, Ujú. a ver si. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad mi milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios e hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Amén. Amén, hermanita, gracias. Gracias a usted. Entonces Jehová habla a Moisés y a Aarón diciendo, o sea, Jehová le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a Aarón. Si Faraón os respondiere diciendo, muestren milagros, o sea, muestren si es verdad lo que ustedes me están diciendo. O sea, si Dios, el Dios que ustedes los está mandando, es poderoso, bueno, muestren señal, muestren milagro, como dice aquí el Señor. ¿Y cuál fue la señal que Dios le dice a Moisés que haga? Utiliza la vara, la misma señal que había hecho con los ancianos de Israel, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, una de ellas, porque eran tres, para el pueblo de Israel eran tres señales. Échala al piso y ella se va a convertir en culebra o en serpiente. Y al echarla en el suelo, se convierte en serpiente la vara de Aarón o la vara de Moisés. Y los encantadores o los magos que tenía Faraón, los hechiceros, dice aquí, hicieron también lo mismo. Y eso llama la atención. ¿De quién era el poder que venía para que la vara de Aarón se hiciera culebra? Venía de parte de Dios. ¿De quién era el poder que venía para que la vara de los hechiceros se hiciera culebra? Se hiciera culebras. No venía de parte de Dios. Venía de parte de un enemigo. Imagino que Satanás, en este caso. Porque si eran hechiceros, si ellos no creían en Dios, ¿cómo Dios le iba a dar el poder de que ellos convirtieran también sus varas en culebras? Ellos eran hechiceros. Entonces, muchas veces, no todo el que me dice Señor, Señor 7:21, ¿verdad? Mateo 7:21 al 23, dice Jesús que muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les responderé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que hace señales y prodigios necesariamente sea de Dios, como se muestra hoy en día en la televisión y en muchos sitios, ¿verdad? Donde se muestra ciertos poderes y la gente quiere mostrar que es de Dios por los poderes que realiza. Sabemos y entendemos que en la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles,
cuando ellos reciben el Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 2, sabemos que ellos hicieron señales, prodigios, tenían poderes, porque ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el poder de Dios, ¿verdad? Para recibir el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para hacer señales. Dice que hablaron en lenguas y hasta resucitaron muertos y curaron personas que no podían caminar y bueno, hicieron varias señales. Pero eso tenía una razón también, tenía un propósito. Y sabemos que ellos solamente podían dar esos poderes a los demás cristianos cuando le imponían las manos. Y los únicos que tenían ese poder eran los apóstoles, que fueron los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo allá en Pentecostés, en el Hecho capítulo 2. Eso tenía una razón de ser, y era que la iglesia estaba naciendo, la iglesia se estaba construyendo, ¿verdad? Estaban haciendo, no tenían la escritura del Nuevo Testamento, no tenían las cartas, no tenían, ellos lo único que tenían eran la ley y los profetas, lo que es el Viejo Testamento para nosotros. Y ellos tenían que mostrar el poder de Dios. ¿Para qué? No simplemente para decir Dios me dio poder. Ellos tenían que mostrar el poder de Dios para que el mensaje fuera recibido. Cuando ellos curan a un cojo que va en el templo, ¿verdad? Un cojo de nacimiento en el templo. Ellos no curaron el cojo simplemente porque les dio lástima el cojo o porque les pidió algo, sino que ellos lo curan, ¿verdad? Con el poder de Dios, el cojo brinca y sale saltando y entra con ellos en el templo y todo el mundo queda atónito, queda sorprendido de ver a ese señor que estaba toda su vida ahí a la puerta del templo pidiendo limosna. Y cuando lo ven parado al lado de Pedro y de Juan, ellos quedan atónitos y cuando Pedro empieza a hablar, ellos le prestan atención. Ahora, ¿por qué fue el milagro? Para que le prestaran atención al mensaje. O sea, el poder no estaba en la curación del cojo. Ahí no estaba el poder. El poder estuvo en el mensaje que Pedro le comunicó a esa gente que estaba ahí en el templo y, ¿verdad? Y muchas personas creyeron. Dice, hay miles de personas creyeron en Jesucristo, ¿verdad? Creyeron en el Evangelio. O sea, el verdadero poder estaba en ese mensaje que Pedro tenía que darle a los que estaban ahí presentes. O sea, los milagros, ¿para qué servían? Para que el mensaje fuera recibido, para que la gente creyera en el mensaje, ¿verdad? Y se mostraba por medio de las señales que hacían ellos. Entonces, aquí cuando Aarón, o Moisés y Aarón, ellos convierten la vara en culebra, era un propósito, era una razón, era mostrar el poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué iba a mostrar el poder de Dios? Para que escucharan el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje que tenían ellos? Deja ir a mi pueblo. Ese era el mensaje. El mensaje siempre fue el mismo. Deja ir a mi pueblo para que vaya tres días de camino en el desierto y me sirva allá, ¿verdad? Ese era el mensaje que Dios tenía para ellos. Y ese era el propósito. Ahora, después que ellos hacen la señal que está la culebra en el piso, los magos o los hechiceros tiran también sus varas y las varas de ellos también se convierten en culebra. Ahora, ¿cuál era el propósito de esa señal? El propósito de esa señal era simplemente contrarrestar la señal que Dios estaba dando para que escucharan el mensaje de Moisés o de Aarón, ¿verdad? De deja ir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque si cualquiera podía hacer esa señal, entonces no era Dios el que estaba haciendo el milagro, pues. Era cualquiera lo podía hacer. En este caso los hechiceros también lo podían hacer. Entonces el mensaje se distorsionaba, ¿no? Ya no se escuchaba. Pero ¿qué hizo Dios para que el mensaje fuera escuchado, para que él creyera, para que pudiera tener entendimiento de que Dios sí tenía poder? Dice que la culebra la vara de Aarón, la vara de Moisés, convertida en culebra, se come las otras culebras de los hechiceros, se las come. Entonces, ¿quién hizo ese milagro? ¿Quién hizo ese poder? Y ellos tenían que verlo, pero igual. Ahí vemos que el corazón del faraón se endureció, igual no quiso escuchar el mensaje que Moisés tenía para él. Dice el versículo 13, y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. No los escuchó como Jehová. Si ya Dios había dicho, yo voy a endurecer el corazón, no los va a oír y se cumplió lo que Dios había dicho. Y eso siempre va a suceder. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Lo pueden hacer si quieren, porque ya son las 9 de la noche acá en Portugal. ¿Alguna pregunta, comentarios? Si no, vamos a ver la plaga de sangre, que es la primera plaga que vamos a estar viendo, del versículo 14 al versículo 25. ¿Quién lo puede leer? María.
María, hermana María. Con mucho gusto. Elsa María. Hermano, usted dijo del 14. Al 25. Ok, veamos la palabra de nuestro Padre. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Y heredará el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió al río. Amén. Amén. Así es, hermanita. Gracias. Entonces Dios le vuelve a decir a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Claro, ya el corazón de Faraón estaba endurecido. El mismo Dios dice: yo endureceré el corazón de él. Ve por la mañana Faraón, o sea, Faraón salía, me imagino que a bañarse en el río. Eso era o sea, ¿por qué razón Faraón iría al río? Para ellos el río era como sagrado, era el principal fuente de abastecimiento de agua de Egipto. Era la fuente que con la que podían regar todos los que eran los cultivos de trigo que ellos tenían. ¿Se acuerdan de José cuando José cultivó, verdad, y acumuló durante los 7 años de abundancia para tener cuando hubiera los 7 años de escasez? El río Nilo era el río que abastecía de agua todo lo que era la parte de Egipto, para que pudieran sembrar, pudieran tomar los ganados, pudieran tener agua en sus casas, o sea, todo venía de ese río. Y el faraón en la mañana salía al río, en la ribera del río.
me imagino que a bañarse en el río, porque era un río sagrado para ellos. ¿Y cuál era el mensaje que Dios quería nuevamente de darle al faraón? Y dile, versículo 16, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El mensaje siempre es el mismo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. O sea, hasta ahora no has querido oír. Fíjese que a pesar de que tú puedas tener un corazón endurecido, tú tienes la oportunidad de reflexionar. O sea, porque el problema es que a veces el corazón endurecido no deja que reflexionemos sobre la situación que podamos estar viviendo en ese momento. Cuando Faraón endurece, cuando Dios endurece el corazón de Faraón, sabemos que Faraón eran reyes sanguinarios, no les importaba la vida de nadie, no les importaba el maltrato que le hacían al pueblo de Israel. Pero Dios sabe que todos tenemos la oportunidad de poder arrepentirnos, como dice ya en al apóstol Pedro, ¿verdad? Dios desea que todos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿verdad? O sea, Dios desea que que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios desea, que todos se salven, hasta el faraón, todos los egipcios, todos, Dios desea que todos se salven. Entonces, el hecho de que Dios le muestre tantas señales y tantas maravillas a Faraón, tenía que ver con el ablandamiento de su corazón, para que él pudiera tener la oportunidad de tomar decisiones. Y la decisión que él tomara iba a afectar su futuro espiritual. Y tenía que ver con el creer o no creer en Dios. Pero aquí Moisés se vuelve a presentar ante el faraón y le vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo. Dios dice, deja ir a mi pueblo. Hasta ahora no has escuchado su voz. Y entonces Dios le manda una señal ya distinta, una señal que era impactante, o sea, realmente impactante. El río Nilo era un río caudaloso, tenía agua, tenía mucha agua. Y le dice a Moisés que Aarón que toque el río con la vara y el río se iba a convertir en sangre. ¿Cómo fue eso? Hay muchas explicaciones que dan ciertas personas de cómo el río se convirtió en sangre, que eran unas algas rojas, que no sé qué cosa, o sea, pero realmente aquí no habla de algas, no habla de otras cosas, no habla de ningún tipo de químico, sino que habla de sangre, o sea, que el agua se convierte en sangre. Y más porque vemos que hasta los peces mueren, nadie podía tomar de esa agua, porque era sangre, ni siquiera no era agua. Pero con todo y eso, el faraón no deja ir a su pueblo. Dice, todos los peces que hay en el río morirán y hederá el río, se iba a oler mal. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río, versículo 18. O sea, así se iba a convertir el río. Entonces es una señal que realmente muestra un poder inimaginable, un poder de Dios que cualquiera que pueda ver una señal de esa, una maravilla de esa, o sea, quedaría muy sorprendido, quedaría muy maravillado por lo que está viendo. Y con todo y eso, vemos que los hechiceros que tenía Faraón también tomaron agua, o no sé cómo fue, lo tomaron de otro sitio porque ya el río estaba convertido en sangre. Dice que ellos eh, tomaron algún recipiente con agua eh, y convirtieron el agua en sangre también y se la mostraron al faraón. O sea, el milagro que hizo Dios fue con Moisés y Aarón. La señal que hicieron los hechiceros fue otra señal diferente. Y como dije hace rato, el propósito de la señal que Dios hace al convertir el agua en sangre es que el faraón prestara atención al mensaje que Dios tenía para él. El mensaje era, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ese era el mensaje. ¿Cuál era el propósito del milagro o de la señal o el encantamiento, como podemos llamarlo, de los hechiceros? El propósito era que el faraón no escuchara el mensaje de Dios. Entonces, muchas veces esas señales fraudulentas, señales que no son de Dios, hacen eso en nuestras vidas. Evitan que nosotros escuchemos el mensaje de Dios. Y lo vemos en este mundo diestra y siniestra, diestra y siniestra. Cuando vemos apariciones, cuando vemos supuestas apariciones, cuando vemos supuestos milagros, supuestos encantamientos,
Y la gente busca eso, donde ven cierto poder y se olvidan del mensaje, se olvidan de la palabra. Moisés, ¿qué hizo Faraón? Dice el versículo 23, y Faraón se volvió y se fue a su casa. Se olvidó, no escuchó el mensaje. ¿Por qué? Porque dice, si tú hiciste eso, esto también lo hicieron, cualquiera lo puede hacer. O sea, hubo poder de parte de Dios, pero hubo poder de parte del que no era Dios, de los hechiceros. Entonces cualquiera lo puede hacer. No era difícil, según lo que creía el faraón. Y él simplemente se fue a su casa. Y no dio atención tampoco a esto. O sea, no le prestó atención. O sea, no prestarle atención a una señal de esta, hay que estar bien ciego. O sea, porque a pesar de que los hechiceros hayan hecho también algo similar, no prestarle atención a que el río Nilo se haya convertido en sangre es una cosa terrible, pues, o sea, francamente, porque es difícil, era un río caudaloso, era mucha agua, todos los peces mueren y eso no lo hicieron los hechiceros, simplemente tomaron agua de un recipiente y lo convirtieron en sangre. Entonces Faraón simplemente se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. ¿Qué hicieron ellos? Cavaron pozos para que el agua se filtrara, vamos a decirlo así. No sé si están abiertos huecos en la arena de la playa y uno ve que el agua pasa por debajo de la arena y llena el pozo. Más o menos hicieron ellos eso. Hicieron pozos alrededor del río Nilo y se llenaban los pozos con agua y ellos podían beber. Porque ¿cuánto tiempo estuvieron ellos con el agua convertida en sangre? Dice que 7 días, en el versículo 25. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces Dios fue el que hirió el río. Entonces hay que tener cuidado con estas señales o supuestas señales que a veces nos muestra el mundo. Y no es el mundo, es el rey de este mundo, como dice la Biblia, ¿verdad? Como le dijo el Satanás al mismo Jesucristo. Todo esto me fue dado. Entonces hay que tener cuidado con esas señales porque son señales mentirosas. Aunque parecen reales, aunque muchas veces nos sorprende, no son señales de Dios porque evitan que escuchemos el mensaje. O sea, el propósito de Dios es que escuchemos el mensaje del Evangelio y que las personas escuchen el mensaje del Evangelio. Pero cuando ven ciertos poderes en ciertas personas, ellos dejan de escuchar el mensaje de Dios para acercarse a esos poderes que ellos ven, aunque sean poderes mentirosos, poderes satánicos. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, hermanitos. Preguntas, comentarios, aportaciones, correcciones. Agustín, manito, sí, ahí viendo lo que, bueno, que la vara se convierte en serpiente, los hechiceros también pueden. Moisés y Aarón, por orden de Dios, y el milagro lo hace Dios, convierte el Nilo entero en sangre y todos los peces mueren, y eso es algo, y no me puedo imaginar el odor de tantos peces muertos, eso debe ser terrible, no tan solo no beber agua, sino las consecuencias de todos los animales muertos, me imagino flotando. Yo he estado en lagunas donde lamentablemente se contaminaron lagunas y murieron millones de peces y eso ha sido, he estado presente en Paraguaná, en Venezuela, y eso ha sido, el olor es terrible. Y lo que llama la atención, el poder limitado. Eso, y lo llevo al Nuevo Testamento, o lo llevo con Jesucristo, como Satanás solo tiene su poder aquí en la tierra, pero Dios tiene el poder, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra y en todo y en todo. Entonces estamos hablando que tiene su poder, pero no es tan grande como el poder de Dios. Gracias, hermanito Agustín. Amén. Gracias, hermanitos. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Si no, bueno, hasta aquí terminamos el capítulo 7. Ya la próxima clase comenzamos el capítulo 8, donde vamos a ver la plaga de las ranas y la plaga de las moscas. Plaga de ranas y plaga de moscas. Hermana Beatriz. Gracias, hermanito, muy amable. Sí, entendible todo ese capítulo, hermanito. Muchísimas gracias. Exactamente. Gracias. Dios lo bendiga y feliz tarde a todos. Gracias a Dios. Hermanito Agustín. Ajá, estamos esperando tus aportaciones, hermana Alex. No, uno podría pensar
oye, ¿y por qué tenía que ser de esa manera? Es decir, mostrar el poder, mostrar esa maravilla, mostrar esas señales. Pero también habla aquí de juicio, ¿verdad? De hacer juicio. Entonces, no es tanto el capricho de un Dios poderoso para decir, no, yo soy el todopoderoso, sino también aquí hablamos de juicio. Y esa es una de las cosas que a mí me marca muchísimo con respecto a mi país, Venezuela, realmente, porque pareciera, uno podría pensar también, ¿verdad?, que hasta cuándo se va a estar padeciendo todo lo que está padeciendo Venezuela, ¿verdad? Porque quienes vivimos en ese país y supimos lo hermoso que es, que es ese país y cómo vivíamos de tranquilo, porque vivíamos tranquilos. Y ahora pues se está viviendo de esta manera y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Pero también tenemos que ver los juicios de Dios y bueno, y solamente pues cuando el Señor hace juicio, pues simplemente igual con nuestras vidas, simplemente nosotros tenemos que es humillarnos ante Él y aceptar su voluntad. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermanita. Amén, hermanito. ¿Algo más que añadir, Agustín? No, creo que no. Muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, amados hermanos, vamos a parar aquí la grabación.